El plan de hoy va a ser leer la sinopsis de algunas de las películas que tengo en mi lista de películas por ver. Y aunque voy a intentar buscar y leer artículos donde no se hable del final, o por lo menos no se den demasiados detalles, que se entienda esto como un aviso de spoilers. Y bueno, en la descripción vais a tener la lista de las películas, los links a los artículos originales por si alguien tiene curiosidad, y los sellos de tiempo, los timestamps para las diferentes partes del vídeo, por si alguien quiere, por si queréis volver a alguna de ellas o lo que sea. Así que nada más, gracias por hacer clic. Coffee and Cigarettes. Una serie de pequeñas historias de 11 vidas diferentes que se sientan en torno a una mesa para compartir café, cigarros y diálogos no necesariamente trascendentales. La conversación se sitúa como eje vertebrador de estas personalidades tan distintas y tan iguales. Abbott y Costello, las teorías sobre la conspiración contra Elvis, la correcta preparación del té inglés, los inventos de Nikola Tesla, la ficticia banda de rock Squirrel, París en los años 20 y el uso de la nicotina como insecticida. Película coral compuesta por una serie de viñetas cómicas que se construyen sucesivamente. La película está dirigida por Jim Jarmusch y la protagonizan actores como Roberto Benigni, Steve Buscemi, Alfred Molina o Bill Murray, y músicos como Jack White y Meg White. Los Inocentes. Los Inocentes empieza siguiendo los pasos de una pareja que se muda cerca de un bosque para poder pasar el verano con sus 2 hijas, la mayor de las cuales, Anna, es autista. El autismo de Anna nos sirve de pista para entender que la película se centrará en el funcionamiento de la mente y en el hecho de que seguimos sin conocer a fondo la neurología. Hace que los elementos sobrenaturales de la trama parezcan plausibles incluso aunque no exista una explicación enrevesada o contada con el estilo de un cómic. La simpática hermana pequeña de Anna, Ida, tiene que asumir la responsabilidad antes de lo esperado. Busca desesperadamente contacto humano con otras personas de su misma edad. Entonces conocen a Aisha y el grupo descubre que pueden controlar las cosas con la mente. A partir de ese momento el espectador intenta adivinar quién es bueno y quién es malo. Hay reminiscencias al Señor de las Moscas de William Golding cuando somos testigos de las terribles consecuencias de que los más pequeños adquieran poder y autonomía total. Los Inocentes también cuestiona la naturaleza del bien y del mal y analiza si se trata de algo heredado, si sobra del demonio o si es algo aprendido. La ambiciosa narrativa hace que todas estas conclusiones sean posibles. Sin embargo, la película plantea otra cuestión que da más escalofríos que los elementos sobrenaturales. Una cuestión que el espectador no se quita de la cabeza incluso después de ver los títulos de crédito, cuando es el momento de bajar las pulsaciones y relajarse. ¿Quiénes son los inocentes? ¿Los niños? ¿Los padres? ¿Quiénes observan? Vesper. Aunque Vesper evita el histrionismo exagerado de los blockbusters de Hollywood, lo cierto es que contiene la misma cantidad de imágenes maravillosas y fascinantes. Vesper, una joven de 13 años, habita una tierra en la que el ecosistema ha colapsado por completo. La chica vive en una vieja cabaña en ruinas con su padre, un hombre postrado en una cama que puede comunicarse a través de un dron que acompaña a su hija, mientras la joven busca comida en un bosque amenazador y experimenta en su laboratorio. Cuando Vesper descubre una nave estrellada, procedente de la Ciudadela, una fortaleza para los mejores y más destacados de la sociedad, encuentra en ella el cuerpo inconsciente de Camelia. Vesper decide cuidarla hasta que se recupere, con la esperanza de que esta misteriosa desconocida los ayude a salir de su dramática situación
y les permite acceder a la utopía de la ciudadela. Sin embargo, cuando su vecino Jonas revela sus propios planes malvados, Vesper debe encontrar una forma de revertir el apocalipsis. Vesper transmite la sensación tangible de un mundo habitado, con un maravilloso diseño de producción y una dirección de fotografía consistentemente sorprendente. Estamos ante un planeta en ruinas, marcado por la decadencia y la destrucción, donde los tonos verdes oscuros de la podredumbre y el negro de la muerte lo invaden todo. Pero también hay una extraña sensación de belleza, un indicio de lo que se ha perdido. Entre tanta desolación, esto aporta un atisbo de esperanza, el germen de una idea. Es posible un cambio para mejor. Prometheus. La acción comienza en el planeta Tierra antes del comienzo de la vida. Al borde de una cascada, un extraterrestre humanoide espera mientras una enorme nave espacial, que permanecía inmóvil, empieza a alejarse. El humanoide bebe un líquido negro burbujeante y empieza a desintegrarse. Cuando sus restos corporales caen por la cascada, el ADN del extraterrestre sufre una reacción biogenética, dando así el paso para crear la vida en la Tierra. En 2089, los arqueólogos Elizabeth Shaw y Charlie Holloway descubren un mismo mapa estelar en escrituras de varias antiguas culturas sin contacto entre ellas. Eso se interpreta como una invitación de los precursores o diseñadores de la humanidad, sus ingenieros, a visitar un sistema planetario que aparece en el mapa. Peter Weyland, el anciano fundador y dueño de la corporación Weyland, reúne fondos para la creación y lanzamiento de la nave científica Prometheus, y así viajar hasta la luna distante LV-223, la única habitable en el sistema planetario del mapa. La tripulación de la nave viaja en hipersueño mientras el androide David monitoriza el viaje. También estudia lenguas antiguas como el proto-indoeuropeo, a través de la fábula La oveja y los caballos, e inglés con entonación británica, mediante filmes del siglo XX como Lawrence de Arabia. Tras llegar al planetoide durante la Navidad de 2093, Shawn y Holloway explican al resto de la tripulación las características de la misión, que consiste en encontrar a los ingenieros. La directora de la misión, Meredith Vickers, les ordena que eviten hacer contacto sin su permiso. Prometheus aterriza cerca de una gran estructura artificial que una parte del equipo explora. En los pasadizos de la estructura, frente a una enorme puerta, hallan el cadáver de un enorme extraterrestre antropomorfo que parece ser un ingeniero. El geólogo Fifield y el biólogo Milburn, dominados por el miedo, deciden emprender el regreso. David utiliza sus conocimientos de lingüística para descifrar la escritura de la puerta y abrir una vasta cámara abovedada. En el interior encuentran numerosos cilindros similares a ánforas, una estatua monolítica de una cabeza humanoide y la cabeza cercenada del cadáver del pasadizo. En secreto, David toma un cilindro. De los restantes se filtra un líquido oscuro. Una fuerte tormenta se acerca y fuerza al equipo a regresar a la nave Prometheus. Milburn y Fifield, que se han perdido en el laberinto de pasadizos, quedan atrapados en la estructura. En la Prometheus, Shaw descubre que el ADN del ingeniero tiene una estrecha relación con el de los humanos. Mientras tanto, David examina el cilindro, del que extrae un líquido negro. Intencionalmente infecta a Holloway, dándole a beber disimuladamente la sustancia. Dentro de la bóveda de los cilindros, una criatura semejante a una serpiente ataca y mata a Milburn. Al intentar ayudarlo, Fifield es rociado por la sangre corrosiva de la criatura, que derrite su casco y lo expone al líquido oscuro filtrado de los cilindros. Cuando la tormenta amaina,
El equipo regresa a la estructura y encuentra el cadáver de Milburn. Explorando por separado, David descubre un pasadizo hacia una sala de control que contiene un ingeniero sobreviviente en hipersueño y un mapa estelar que resalta la Tierra. La luz entre los océanos. Australia, 1926. Tom Sherburne es un veterano aquejado de neurosis de guerra que se dedica en cuerpo y alma a su nuevo trabajo como farero en la deshabitada isla de Janus Rock. Rodeado solo por el vasto mar y buscando consuelo en la soledad. Aunque desea vivir solo, un buen día conoce por casualidad a Isabel Gracemark, una vivaz joven de Partages, al otro lado del puerto, que ha perdido 2 hermanos en la guerra. A pesar de los obstáculos, el amor florece en el más absoluto aislamiento, y Tom e Isabel pronto deciden casarse. Apasionados y deseosos de empezar una nueva vida juntos, intentan formar una familia, pero el destino se interpone en sus planes. Una noche, llega a la orilla un misterioso bote con un hombre muerto y un bebé que llora con desesperación. Tom e Isabel adoptan al niño y deciden criarlo sin informar a las autoridades, pero todo se complica cuando descubren que la madre biológica del bebé está viva. Nostalgia. Nostalgia es una de las películas más personales de Andrei Tarkovsky, ya que es el primer film hecho por el artista fuera de la Unión Soviética. Aquí se evidencian las peripecias y angustias del director, quien tuvo que abandonar su país a causa de la persecución y el maltrato a su obra por parte de las autoridades. Tarkovsky termina por vivir solo de los recuerdos de su patria. En la película, un poeta ruso, Andrei Gorchakov, decide viajar a Italia para acercarse y descubrir detalles de la vida de un compositor ruso del siglo XVIII, quien, después de su regreso a Rusia, se suicida. Andrei viaja en compañía de una traductora. Ambos se hospedan en un hotel de Bagno Vignoni, donde conocen un loco llamado Domenico, un ermitaño, una especie de santo y profeta, que le pedirá un simple gesto de fe. Este film es conocido como la obra maestra de Tarkovsky. La película inicia con un plano general donde se observan 3 mujeres, un caballo y un perro. Al fondo, una casa. Todo lo anterior en tonos sepia y con una neblina que cubre parte del plano. La cámara permanece casi inmóvil formando un cuadro que transmite sentimientos de tristeza y melancolía que permiten percibir el tono anímico de la película. Luego de abrir el plano, se oyen unos pocos segundos de una canción popular rusa, llamada Kumushki, pero el sonido se funde con el Requiem de Giuseppe Verdi. La secuencia de la Italia gris que nos muestra el autor se complementa con la llegada de un automóvil con los 2 protagonistas. La escena se congela hasta que se desvanece en negro. Después de un largo viaje acompañado por su intérprete Eugenia, Andrei decide quedarse en el auto, en lugar de ir a ver el fresco de la Madonna del Parto del Piero de la Francesca, que se conserva en un convento. Este fresco, tiempo atrás, conmovió al autor de la película. Por esto Tarkovsky quiso plasmarlo en la admiración de los personajes por el arte. En la trama, Eugenia trata de seducir al poeta ruso. Sin embargo, no lo logra y la atención es capturada por Domenico, al que llaman al loco del pueblo. Domenico mantuvo recluida a su familia durante 7 años con el propósito de protegerlos de un cataclismo universal. Este loco le hace un encargo al poeta: atravesar una piscina vacía con una vela encendida. La duración es de 9 minutos, donde Tarkovsky va siguiendo al poeta en sus 3 intentos de llevar una llama encendida sin que se apague, de un lado al otro de la piscina. Todo esto sufriendo un dolor terminal que está a punto de acabar con él. En la obra, Tarkovsky emplea un código para diferenciar la realidad de los recuerdos y la nostalgia de la familia, olores y sentimientos que dejó en Rusia. Para ello emplea para los sueños un tono sepia o blanco y negro,
evocando la nostalgia de lo que vivió y quisiera recuperar. Para las escenas de lo real, utiliza el color, que ayuda a diferenciar el pasado. The Vast of Night. En la década de 1950, en Cayuga, Nuevo México, el discjockey adolescente Everett ayuda a preparar un partido de baloncesto de la escuela preparatoria. Él y su amiga Faye prueban su nueva grabadora, y Everett luego la acompaña a su trabajo como operadora de centralita telefónica, antes de empezar su propio turno de noche en la emisora. Faye escucha el programa de Everett, que es interrumpido por una misteriosa señal de audio. Tras recibir llamadas sobre un extraño fenómeno relacionado con el viento, procedente del cielo, escucha la misma señal a través de la línea telefónica. Sus conexiones se interrumpen cuando llama a sus amigos para comentar acerca de la señal. Faye llama a Everett, quien pide a sus oyentes información sobre la señal, la cual retransmite en directo. Un hombre llamado Billy llama al programa de radio y Everett lo pasa al aire. Billy explica que sirvió en el ejército y que fue trasladado a un lugar altamente secreto en el desierto. Advertido de que hablar del proyecto clasificado pondría en peligro a su país, él y el resto del personal construyeron un gran búnker subterráneo para albergar un enorme objeto desconocido. Al alejarse de la instalación, escuchó la misma señal inexplicable en la radio del avión. Billy desarrolló una afección pulmonar que cree que fue causada por su estancia en el desierto, y se enteró de otros casos de militares que enterraron cargas similares en lugares secretos, donde se escuchó la misma señal. Un amigo suyo consiguió grabar la señal y envió copias a Billy y a otras personas que trabajaban en los proyectos. Una de esas cintas se entregó a un miembro de las Fuerzas Aéreas en Cayuga, ya fallecido. Faye se da cuenta de que sus cintas fueron entregadas a la biblioteca local y las roba. La llamada de Billy se corta, pero Everett y Faye encuentran la grabación original de la señal misteriosa y la emiten. Pero de repente, la estación de radio se queda sin energía. Corren a la oficina de la centralita telefónica, donde Faye recibe numerosos informes de algo en el cielo, y se encuentran con Gerald y Betsy, una pareja que ha estado conduciendo en busca de lo que describen como un objeto volador no identificado. Una anciana llamada Mabel llama y se ofrece a proporcionar más información sobre la señal. Everett y Faye van a casa de Mabel, donde la encuentran recitando un mensaje en un idioma desconocido. Con Everett grabando su conversación, Mabel afirma que los fenómenos que se ven por la ciudad son naves espaciales, pilotadas por extraterrestres que utilizan su mensaje para hipnotizar y abducir a los humanos. Cree que los alienígenas se dirigen a personas aisladas y sospecha que los alienígenas son responsables de sembrar conflictos en la humanidad, desde el alcoholismo hasta la guerra. Sobre el globo de plata. Una de esas películas que ha devenido un título de culto, tanto por su temática como por su accidentada realización por culpa de los tiranos de turno. El polaco Andrzej Sulawski huyó de la dictadura comunista polaca a Francia para poder hacer el cine que deseaba. Y después de triunfar en Cannes con Lo importante es amar, las autoridades permitieron su regreso con la promesa de dejarle rodar lo que quisiera. Él optó por hacer realidad el sueño de trasladar a la pantalla la trilogía lunar de ciencia ficción de su tío abuelo, Jerzy Sulawski. Pero cambios en el régimen cuando ya había rodado gran parte del film paralizaron el rodaje en 1977. Incluso se ordenó destruir lo filmado, lo que no ocurrió, pero el film quedó inacabado y solo una década después el director pudo hacer el montaje de la versión hoy conocida. Se trata de una vanguardista y críptica cinta de ciencia ficción distópica que sigue a un grupo de astronautas que abandona la Tierra gobernada por regímenes tiránicos, con el sueño de comenzar una nueva civilización en un planeta de características parecidas.
pero por supuesto, y a través de sus descendientes, acaban repitiendo los errores de sus ancestros. Años después, solo pervive un miembro de los iniciales exploradores espaciales, que ha documentado la peripecia de la nueva sociedad en vídeo, que envía a la Tierra. Un viajero del espacio, Malek, llegará, y aunque recibido inicialmente a modo de Mesías Salvador, la casta sacerdotal le mira con suspicacia como si fuera un arribista que ambiciona el poder. La cinta, de casi 3 horas de metraje, no es fácil de digerir y tiene algunos agujeros correspondientes a lo no filmado, que la voz en off del director comenta. Pero produce hipnótica fascinación por las posiciones y movimientos imposibles y alucinados de la cámara. Su audaz paleta de colores apagados y virados, la maravillosa dirección artística y diseño de vestuario, y las muchas imágenes impactantes, además de por el primitivismo atávico que asoma en personas supuestamente racionales y civilizadas. La búsqueda de significado colisiona con profecías rayanas en la superstición. La ciencia de los escépticos y los instintos más primitivos, lo que ofrece una imagen un tanto desesperanzada del ser humano. La filosofía pretendida por la cinta, a veces algo plumbea y obtusa, la emparenta con títulos cercanos en el tiempo como 2001, una odisea del espacio, Stalker o Solaris. El infinito. 2 hermanos regresan a la finca en la que vivieron hace años, en el seno de una secta autodestructiva. En realidad, uno de ellos ha recibido un mensaje de vídeo críptico que parece invitarnos a retornar al hogar. Los 2 hermanos tienen puntos de vista diferentes sobre todo lo que ocurrió en el pasado, aunque la vida diaria y el trabajo en una empresa de limpieza no parece satisfacerlos. Poco a poco entendemos que el hermano mayor, al darse cuenta de que podría ocurrir un intento de suicidio colectivo, huye de la secta y se lleva a su hermano menor consigo. Han pasado muchos años, pero el menor aún tiene muchos recuerdos felices de su infancia en la granja y cree que los miembros del grupo seguirán cumpliendo su misión. Con el deseo de pasar unas horas en la finca y poder despedirse como es debido del grupo, los jóvenes regresan un buen día. El líder de la secta los recibe con palabras amables y les muestra sus nuevos logros. Los hermanos se ven obligados a reconsiderar las creencias del culto autodestructivo cuando se enfrentan a fenómenos inexplicables que rodean el campamento, incluida una entidad invisible que frustra a los incrédulos en las actividades cotidianas mientras ayuda al creyente. A medida que los miembros se preparan para la llegada de un evento misterioso, conocido como la ascensión, los hermanos tratan de desentrañar la verdad aparentemente imposible antes de que sus vidas se enreden permanentemente con el culto. Antes de que el diablo sepa que has muerto. El director, Lumet, nos cuenta la historia de 2 hermanos, uno fuerte, manipulador, calculador, interpretado por Philip Seymour Hoffman, y el otro, timorato, visceral, frágil, encarnado por Ethan Hawke. Unidos por la desesperación y una complicada situación económica, se ven inmersos en un plan sencillo para encontrar una salida: atracar la joyería familiar. Pero la codicia les conduce por un peligroso camino, en el que se van encontrando permanentes obstáculos, y en cuyo intento de esquivar solo logran acrecentar su depravación como única vía de escape. Hoffman es un ejecutivo que se odia a sí mismo, se siente un fracasado y tiene importantes deudas arrastradas por una adicción a la heroína, que evidencia su incapacidad de escapar de sí mismo. Hawke es, supuestamente, el débil, la víctima, separado y con una hija a la que mantener, pero sin recursos suficientes.
es otro fracasado, cuya actitud es una buena muestra de que lo asume y en sus dudas intenta buscar la salvación. Uno de los mayores aciertos de la película es su modo narrativo. La escena del atraco es el núcleo sobre el que Lumet nos va añadiendo más información en continuos flashbacks, que nos van descubriendo nuevas perspectivas y que atrapan al espectador a un ritmo asfixiante. A cada escena atrás, amplía y diversifica la historia, nos va introduciendo en el alma de los personajes y logra avanzar la narración hipnóticamente. Y es cuando sus protagonistas nos deparan escenas con soberbios diálogos y profundos silencios que nos van enseñando los verdaderos y oscuros motivos de ambos hermanos, sus pecados, sus debilidades y su fatalidad convertida en lazo de unión al que intentan aferrarse. Silencio, dirigida por Martin Scorsese y basada en la novela homónima de 1966, escrita por Shusaku Endo. Dos sacerdotes jesuitas portugueses se enfrentan a una persecución violenta cuando viajan al Japón de 1640 para buscar a su mentor y difundir las enseñanzas del cristianismo. La película comienza con un prólogo del joven sacerdote jesuita portugués Cristóvão Ferreira, testigo de la tortura mortal de los conversos japoneses que ha estado tratando de llevar a la fe cristiana. El sacerdote parece estar indefenso para ayudar a los conversos ante la presencia de las autoridades japonesas, que llevan a cabo diferentes tipos de torturas y ejecuciones sobre ellos. Unos años más tarde, en el colegio de Sao Paulo, Macao, un sacerdote jesuita italiano, Alessandro Valignano, recibe noticias de que Ferreira renunció a su fe en Japón después de ser torturado. Con incredulidad, los alumnos portugueses de Ferreira, los sacerdotes jesuitas Sebastião Rodríguez y Francisco Garupe, parten a buscarlo. Kichijiro, un pescador alcohólico que huyó de Japón para salvarse, acepta guiarlos. Al llegar a Japón, en el pueblo de Tomogi, los sacerdotes se sienten consternados al encontrar a las poblaciones cristianas locales viviendo escondidos. Ambos sacerdotes se sorprenden cuando un samurái que busca a cristianos sospechosos, a quienes los aldeanos llaman el Inquisidor, ata a alguno de los aldeanos a cruces de madera en la orilla del océano, donde la marea finalmente los ahoga. Luego, los cuerpos son incinerados en una pira funeraria que, según los sacerdotes, se hace para evitar un entierro cristiano. Garupe se va a la isla de Hiraldo, creyendo que su presencia obliga al shogunato a aterrorizar la aldea. Rodríguez va a la isla de Goto, el último lugar donde vivió Ferreira, y la encuentra destruida. Deambulando por Goto, lucha por esclarecer si es egocéntrico negarse a renunciar a su religión, cuando hacerlo terminará con el sufrimiento de los demás. Eventualmente se reúne con Kichijiro, quien lo traiciona a manos del samurái, un viejo samurái que antes había acompañado al inquisidor, Tomogi. Le dice a Rodríguez que otros cristianos capturados sufrirán, a menos que él renuncie a su fe. Underwater. En el año 2050, Kepler 822 es una instalación de investigación y perforación submarina operada por Industrias Tian en el fondo de la fosa de las Marianas. Durante el turno de noche, mientras la mayor parte de los habitantes de la instalación aún duermen, un terremoto de gran magnitud sacude las instalaciones, provocando el colapso de una parte de ellas y dejando gravemente dañadas el resto de las infraestructuras. Entre los supervivientes se encuentran la ingeniera mecánica Nora Price y su compañero Rodrigo, quienes se ven obligados a tomar una dura decisión y sellar in extremis los compartimentos de la zona en la que se encuentran.
Nori y Rodrigo son conscientes de que el colapso del resto de instalaciones es inminente, por lo que deciden dirigirse hacia la zona de evacuación. Buscando una salida, el capitán Lucien propone un arriesgado plan que consiste en usar trajes presurizados para caminar aproximadamente 1 milla a través del fondo del océano hasta Roebuck 641, una estación submarina abandonada. Todo con la esperanza de que allí haya cápsulas de escape suficientes para todos. El grupo acepta la propuesta y, tras equiparse con los trajes especiales, salen al exterior para descender al lecho marino mediante un montacargas. Sin embargo, al llegar se encuentran con lo que aparenta ser un nido de criaturas humanoides que cuelgan del techo, aparentemente dormidas. Asustadas, deciden cruzar entre ellas con sigilo, pero el sonido de la alarma de oxígeno despierta a una de las criaturas, la cual ataca a Price. Durante el forcejeo, Price es parcialmente tragada por la criatura, pero afortunadamente logra matarla al dispararle desde su interior con una pistola de bengalas. En ese momento, el resto de las criaturas despiertan y la miran con intención de atacar. Pero entonces todas ellas se elevan a la vez, como si el techo de donde colgasen estuviera siendo arrastrado por algo. Price observa algo en la distancia y dispara una segunda bengala, descubriendo horrorizada que de entre las profundidades emerge una criatura titánica, Cthulhu, de la cual surgen cientos de las criaturas que los han estado atacando hasta ese momento. Tenet, un agente anónimo de la CIA, conocido como el protagonista, participa en una operación SWAT encubierta rescatando a un espía expuesto y capturando un extraño artefacto. Se le salva de ser disparado por un soldado enmascarado con una etiqueta roja distintiva en su mochila. El protagonista es capturado y torturado antes de consumir una píldora de cianuro. Más tarde se despierta y se entera de que la píldora era falsa. Sus colegas están muertos. El artefacto fue capturado y la misión era una prueba. El jefe del protagonista lo conduce a una organización llamada Tenet, que lo lleva a Laura, una científica que estudia objetos como balas, cuya entropía ha sido invertida, por lo que se mueven hacia atrás en el tiempo. Todos esos objetos fueron introducidos en una cápsula del tiempo, que en vez de moverse hacia adelante, se movía hacia atrás. El rastreo de las balas conduce al protagonista hacia Priya Singh, una traficante de armas de Bombay y miembro de Tenet. Con la ayuda de Neil, un supuesto local, el protagonista se infiltra en el complejo de Priya y se entera de que las balas son suministradas por el oligarca ruso Andrei Sator, que se está comunicando con el futuro. El protagonista se reúne con la esposa separada de Sator, Kat, y descubre que Sator la está chantajeando con una pintura falsificada que ella le había vendido para mantenerla alejada de su hijo. Para poder tener la confianza de Kat, el protagonista y Neil trabajan con el fijador Mahir para robar la pintura de una instalación de almacenamiento en el aeropuerto de Oslo, estrellando un avión de carga en el hangar como distracción. Dentro de la instalación encuentran una máquina de la que emergen 2 hombres enmascarados, uno de los cuales está invertido. Después de desenmascarar al normal, Neil evita que el protagonista mate al invertido. Priya más tarde explica que la máquina era un turnstile, un dispositivo de inversión del tiempo desarrollado en el futuro, y que los 2 hombres enmascarados eran la misma persona. El protagonista le miente a Kat diciéndole que la pintura fue destruida y ella organiza una reunión con Sator. Sator revela que retiró la pintura del almacén antes del accidente. Durante un viaje en bote, Kat intenta ahogar a Sator, pero el protagonista lo salva. El protagonista ofrece robar una caja de plutonio a Sator a cambio de la libertad de Kat,
El protagonista y Neil roban el plutonio de un convoy blindado en Tallinn, pero se dan cuenta de que en realidad es otro artefacto. Un Sator invertido captura al protagonista y a Kat. La hiere mortalmente con una bala invertida, que es peor que una normal y corriente, y obliga al protagonista a decirle dónde está el otro artefacto. Sator se marcha, dejando a Kat y al protagonista en las instalaciones, pero un equipo de agentes TENET, liderados por Yves y por Neil, llegan y liberan tanto a Kat como al protagonista. Pero como no había manera de extraerle la bala a Kat, Neil y el protagonista se la llevan a través de una turnstile, viajando de vuelta al accidente del aeropuerto de Oslo, una semana antes, para revertir su entropía. Al entrar en el almacén, el protagonista pelea con su yo del pasado invertido, dándose cuenta de que él era el enmascarado con el que peleó la vez anterior, y después llega al turnstile para intentar revertirse a sí mismo. Una mirada a la oscuridad. Los Estados Unidos han perdido la guerra contra las drogas. La sustancia D, una peligrosa droga que causa extrañas alucinaciones, se ha precipitado sobre el país. Aproximadamente el 20% de la población total es adicta. En respuesta, el gobierno ha desarrollado un invasivo sistema de seguridad de alta tecnología y una red de oficiales encubiertos. Bob Arctor es uno de estos agentes encubiertos, asignado para sumergirse a sí mismo en el submundo de las drogas e infiltrarse en la cadena de suministro. Alguna vez en el pasado, Arctor fue abandonado por su esposa y 2 hijas, dejándolo solo en una destartalada casa de los suburbios en Anaheim, California. Desde entonces la casa ha sido repoblada por 2 drogadictos perezosos compañeros de Arctor, Luckman y Barris. Los 3 pasan sus días intoxicados y teniendo largas y paranoicas conversaciones. En la estación de policía, Arctor mantiene su privacidad usando un traje mezclador, el cual constantemente cambia cada aspecto de su apariencia y es solo conocido por el nombre clave de Fred. Desde que empezó a ir encubierto, el mismo Arctor se ha hecho adicto a la sustancia D y entablado una amistad con la principal mujer a la que él debía espiar, una proveedora de sustancia D llamada Donna. Arctor espera adquirir una cantidad lo suficientemente grande para que se vea obligada a presentarle a su propio proveedor, pero a su vez ha desarrollado un no correspondido enamoramiento hacia ella. Arctor es llevado a Nuevo Camino, una corporación que hace funcionar una serie de clínicas de rehabilitación y experimenta síntomas de abstinencia de sustancia D. Un tiempo después, Donna, el cual se revela que es un nombre falso y que en realidad es policía, conversa con otro agente, Mike, y dan a entender a la audiencia que Nuevo Camino es responsable de la manufactura y distribución de la sustancia D. Irónicamente, utilizan a las víctimas de la droga para cuidar sus cultivos. Donna expresa una creciente aversión ética a su trabajo policial, en el cual deliberadamente seleccionaron a Arctor, sin que él lo supiera, para convertirse en adicto a la sustancia D desde el principio. Su salud fue sacrificada para que pudiera ingresar al centro de rehabilitación de Nuevo Camino, sin ser notado como un auténtico adicto, y recoger evidencia incriminatoria de las granjas de sustancia D de Nuevo Camino. Donna y Mike debaten si la mente de Arctor alguna vez se recuperará lo suficiente para que así comprenda la situación y regrese de cumplir su sentencia con evidencia sustancial para derrocar a Nuevo Camino. Nightcrawler. Inspirado por un equipo de filmación independiente que ve trabajando en la escena de un accidente automovilístico, dirigido por el camarógrafo Joe Loder, el protagonista, Bloom, roba una bicicleta de carreras y la cambia por una videocámara y un escáner de radio y se convierten en rivales y competidores. Esa noche, Bloom filma las secuelas de un robo de auto,
se acerca y filma la muerte de la víctima para competir con las imágenes de mayor calidad de Joe Loader. Bloom ofrece las imágenes a una estación de televisión local. La directora del noticiero matutino, Nina Romina, compra el metraje y alienta a Bloom a continuar con su trabajo. Para obtener mejores imágenes, Bloom altera las escenas del crimen, en un caso moviendo el cuerpo de la víctima de un accidente automovilístico para hacer una mejor toma. Sin embargo, Loader supera a Bloom en varias historias importantes y tiene acceso a equipos más avanzados. Bloom sabotea la camioneta de Loader, lo que hace que se estrelle contra un poste de teléfono y quede gravemente herido. Más tarde esa noche, Bloom llega a un lugar de un allanamiento de morada en un barrio acomodado ante la policía. Bloom graba imágenes de los hombres armados saliendo en su camioneta y de las víctimas del asesinato en la casa. Al personal de noticias le preocupa que transmitir las imágenes no sea ético, pero Romina está ansiosa por contar la historia. La policía sospecha de Bloom y le pide imágenes del allanamiento de morada. Les da una cinta editada, reteniendo imágenes que identifican a los pistoleros, y luego localiza a los pistoleros él mismo. Llega a la policía e intercambia disparos con los pistoleros. Uno muere y el otro escapa en la camioneta con Bloom y su asistente Carey, siguiendo y grabando. Después de que la camioneta del pistolero se estrella, Bloom insta a Carey a filmar al pistolero y el pistolero herido dispara a Carey. Mientras Carey agoniza, Bloom lo filma y le dice que no puede trabajar con alguien en quien no confía. Romina está asombrada por las imágenes y expresa su devoción por Bloom. El equipo de noticias descubre que la invasión de la casa fue en realidad un negocio de drogas que salió mal. Romina omite esa información para maximizar el impacto de la historia. La policía intenta confiscar las imágenes como prueba, pero Romina defiende su derecho a retenerlas. Interrogado por el detective de policía Frontieri, Bloom inventa una historia sobre los hombres en la camioneta que lo siguen. Frontieri sospecha que está mintiendo, pero no puede demostrarlo. Finalmente, Bloom invierte en 2 camionetas y contrata a todo un equipo de pasantes para poder expandir su negocio.